para poder iniciar formalmente con el proceso de el análisis de la matriz FODA. Previamente y en nuestra última clase, que fue justamente la de el día jueves de la semana pasada, veíamos que podemos nosotros calcular, de acuerdo a las bases que nosotros hemos definido para el desarrollo de un proyecto, cuantitativamente o a través del uso de indicadores. Hoy vamos a hablar justamente de eso. Vamos a hablar del uso de indicadores para poder, aquí está, déjenme hacer mi presentación de pantalla. Espero recuerden esto, si no ahorita rápidamente hago un breve resumen, porque es la llave o la clave de entrada al análisis de la matriz FODA. Nosotros decíamos, tenemos 6 metas, ¿no? Tenemos una meta que tiene que estar terminada en tiempo y forma para tal fecha. Ok, ¿quiénes son los involucrados? Y justamente, por la razón que les envié el documento el día de ayer, ¿cuál es el tiempo con el que contamos para desarrollar esa tarea o esa actividad? Muy bien. Cuando nosotros nos ponemos metas u objetivos, poníamos el ejemplo del joven Aldo, ¿no? Ok, yo quiero para finales de año tener una motocicleta. ¿Cuál es la razón de ser de ponerme yo en esta situación de meta? ¿Cuáles son los beneficios a corto, mediano, largo plazo? ¿Cuáles son los costos que debo de asumir de esto? Porque recuerden, toda meta, todo objetivo requiere de un esfuerzo, pero también de una inversión. La inversión más grande que normalmente hacemos es una inversión de tiempo. Prueba de ello, bueno, pues son los 4 años y medio que ustedes han definido, han decidido y han determinado para terminar la licenciatura. Entonces, justamente o a partir de eso, de las metas, nosotros ponemos fechas y en las fechas colocamos objetivos a alcanzar. ¿De acuerdo? La meta es lo último sobre lo que nosotros vamos a ir. Los objetivos, que son paso a paso, lo que debemos ir concretando. Les decía yo, en este Excel, o en el ejemplo del Excel, realmente no había mucho por hacer. Solamente era colocar las fechas, quién es el responsable y cuál es el objetivo, en este caso mensual, sobre el que yo puedo sustentar mis metas. ¿Ok? Ok. Déjenme. Este es el que está en blanco. Muy bien. Ahora, tenemos un problema. Muchas de las organizaciones con las que vamos a trabajar, por ejemplo, la organización con la que estamos trabajando, tiene características muy específicas. No todas las organizaciones son forzosas o necesariamente iguales entre sí. Cabe destacar que todas las organizaciones humanas o en donde está implícito el factor humano son resultado del medio en el que están definiéndose o desarrollándose. Es decir, en gran medida no son diferentes a nosotros, a las personas. Todas las organizaciones tienen también su propio modo de ser, de hacer las cosas, una filosofía de vida. Nosotros tenemos una filosofía de vida, ¿no? O sea, creemos o tenemos un dogma, un sistema moral, religioso, incluso político, que va definiendo qué tipo de personas somos en función a este entramado social sobre el cual nosotros nos desarrollamos. Aquí, bueno, previamente, la psicología social, espero recuerden sus clases de familiarización con la profesión, habla justamente de esta búsqueda constante del definir qué somos. ¿Ok? Muy bien. Cuando una empresa, cuando una persona decide crecer, decide dejar de ser como es o como le están saliendo las cosas, tiene que contraponerse a una de las no son cualidades, más bien características propias de los seres humanos. Y eso es algo de lo que ya habíamos hablado, y es justamente el cambio. El cambio viene también a ser uno de los procesos más complejos. ¿Por qué? Porque no siempre el cambio es malo o bueno, solamente es. ¿Ok? Cuando nosotros nos analizamos, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos frente a un espejo y decimos, a ver, no tienen por qué seguir siendo así las cosas, necesitamos cambiar algunos objetivos, necesitamos redireccionar nuestras metas, no solamente es con la cuestión de desearlo y ya mágicamente lo vamos a hacer. Eso es lo que mucha psicología fácil, mucha psicología tergiversada, no voy a decir barata ni nada, yo no estoy de acuerdo con eso.
creo que todo es útil, pero digamos, hay psicologías que se nos venden o nos presentan como más fáciles, ¿no? Así como, solo pide y se te dará, deséalo y llegará a ti. El universo decrétalo y se encargará de ponerlo en tu camino. Bien, si bien es cierto que existen sí situaciones, sí algunas circunstancias que son fortuitas o que son aleatorias en nuestra vida, mucho de lo que nosotros hagamos en un futuro dependerá de nosotros mismos. O sea, nosotros Nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino. ¿En qué sentido? En que, insisto, si bien hay cosas, situaciones o circunstancias fortuitas, aleatorias, azarosas, cosas de cualquier tipo, como ir en la calle y encontrarte un billete de 200 pesos tirado, pues es una situación fortuita, es una situación, a muchos le llaman de suerte. Bien, es cierto, suele suceder, pero no puedes salir todos los días de tu casa esperando encontrarte dinero para poder solventar tus gastos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Para poder hacer entonces un verdadero cambio, una verdadera organización de estas formas, necesitamos hacer un análisis interno y externo de nuestra situación. ¿Cómo nos encontramos en este momento? ¿De qué manera nosotros estamos en posibilidades de poder generar un cambio y si es que este cambio puede llegar a ser pues lo suficientemente eh, fuerte o efectivo? Uh-huh. Eso es algo con lo que nosotros debemos de empezar. ¿Okay? ¿Cuál es el proceso sobre el cual yo voy a sentar esas bases? Entonces, ¿tiene que ser algo interno? ¿Tiene que ser algo externo? Y bueno, para esto se desarrolló la matriz FODA. Uh-huh. Un análisis estratégico basado en el desarrollo de las organizaciones, pero que el día de ayer les decía, aquí nosotros también podemos suplicarlo para nuestra propia vida. ¿Mm? Todos deseamos, insisto, ha sido un tema recurrente en la clase de evaluación e intervención psicoorganizacional, el cambio. Pero bueno, ¿cómo lo vamos a mantener y sobre todo cómo lo vamos a motivar? Bien, esta estrategia no es nueva, de hecho, esta estrategia parte de la administración por objetivos, basados específicamente en los trabajos que se dan después de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, quisiera que ustedes me dijeran, con base a lo que les pedí el día de ayer, ¿qué es la matriz FODA? ¿De dónde surge? ¿Cuáles son los elementos que persigue? Platíquenme qué es lo que ustedes encontraron sobre este interesante instrumento que fomenta o busca el desarrollo organizacional. Bueno, yo encontré que es una herramienta que, como usted menciona, se puede aplicar a cualquier situación, tanto para una empresa como para un ámbito personal. Y es un cuadro que, bueno, se basa como en cuatro factores, por así Uh -huh. decirlo, que son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Muy bien, excelente. Algunas, ¿Le continúo? ajá, por favor. Ah, ok. Bueno, yo encontré que las fortalezas son factores críticos positivos con los que se cuenta, que son las capacidades Uh -huh. que permiten tener una posición privilegiada. Las oportunidades son los aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando las fortalezas y son factores favorables en el entorno que permiten obtener ventajas competitivas. Las debilidades son los factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir, que son factores desfavorables frente a la competencia. Y por último, las amenazas, que son los aspectos negativos externos Uh -huh. que pueden obstaculizar los que vienen del entorno.
que pueden ante- ante- Creo que se desconectó, o bueno, lo que pudimos escuchar es, efectivamente, como dice la compañera, hay elementos dignos de análisis. Uno, siempre vamos a encontrar dos tipos de factores. Factores internos que corresponden a ser evaluados, trabajados y analizados por nosotros mismos, así como factores externos sobre los cuales no llegamos a tener siempre mucho o suficiente control. ¿Ok? Ojo con esta palabra. Cuando nosotros empecemos a desarrollar nuestras matrices, vamos a ver que una de las causas más comunes del incumplimiento de metas o objetivos, insisto, y como dice su compañera, tanto personales como de tipo organizacional, tienen un problema basado en el control. No suele haber o no suele existir un control lo suficientemente efectivo como para dar respuesta a muchas de las interrogantes sobre las cuales nosotros queremos sentar las bases de ese cambio. Muy bien, ¿alguien más? También como decía, profe, bueno, es un acrónimo FODA de la traducción, técnicamente lo mismo, pero creo que las fortalezas y las debilidades eran la parte interna y las oportunidades y amenazas la parte externa. Muy bien, ok. Y ojo, en las internas tenemos control efectivo sobre esta situación. Aparentemente, lo vamos a ver más adelante. Pero donde definitivamente no tenemos ningún tipo de control es en lo externo, o sea, en las amenazas, en las oportunidades, porque a veces no, vamos, no hacemos que estas sucedan, pero sí podemos construirlas desde la óptica que vamos a trabajar el día de hoy. Adelante, Jess. Muchas gracias, joven Aldo. Adelante, Jess. Sí, profe, yo encontré que la frecuencia de este análisis FODA va a ser, o más bien dependerá del objeto de estudio en el cual se trabaje o se trate y el contexto que este analice. También encontré que el objetivo primario de este análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre la forma en que el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las turbulencias en el contexto. Ahí es donde abarca lo de oportunidades y amenazas y a partir de esto sus fortalezas y debilidades internas, como lo decía el compañero Aldo. Muy bien, de acuerdo. Ahora, estas oportunidades y amenazas, fíjate, la palabra en realidad es fuerte, amenazas. Todo aquello que puede llegar a ser contraproducente. Bien, vamos a analizar la siguiente presentación. Aquí está. Análisis FODA. Hay una página web de donde yo he sacado esta información que se llama www.foda-dafo.com y en donde sin duda alguna podremos encontrar muchos elementos que pueden ayudarnos a conocer o a comprender mejor este proceso. ¿Qué es lo que se va a revisar? Rápidamente el análisis, qué es el análisis FODA, quién y cómo y cuándo debe utilizarse, específicamente para qué sirve y para qué a veces no es tan conveniente y sobre todo cuál es el proceso para llevarlo a cabo. Y aquí algo que muchas personas no nos dicen es que en el proceso interno de las oportunidades y las amenazas se tiene que sacar desde el macroentorno y el microentorno. El sistema PESTEL, el sistema de las 5 fuerzas de Porter y además los sistemas de complementación DAFO y FODA. ¿Sale? Ahorita lo vamos a ver. Ya que tengamos nuestra matriz, vamos a ver el análisis de estos procesos y vamos a concluir el día de hoy, ahora sí, desarrollando a través de un Excel
y del programa ya viejo conocido de nosotros, que es Trello, ¿cómo puede llegar a cumplirse o a cubrirse la serie de pasos ordenados, lógicos y sistematizados para generar un cambio? Algo interesante también es, en algunas empresas, en la matriz FODA te puede ayudar incluso para componer, organizar y mejorar tu misión, tu visión y tus objetivos. Toda la parte de la filosofía organizacional, de la filosofía institucional de una empresa o de una persona puede salir de allí. Lo importante es ver, organizar y cuantificar todos los elementos necesarios para ponerlo como un punto de control. ¿De acuerdo? Ahora sí, pasemos a lo que es esto aquí se tras. Bien, vamos a la primera. ¿Qué es el análisis FODA o DAF? En FODA nosotros vamos a hablar de un análisis organizacional. En inglés, decía el joven Aldo, el acrónimo, o en este caso la abreviación es SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities and Trainings. O sea, debilidades, oportunidades, amenazas. Y es una herramienta clave para hacer un análisis que tenga mucha objetivación de una situación actual de la organización, incluso desde una situación personal, hablando del reconocimiento y aceptación de nuestras debilidades, pero también sin maximizar nuestras fortalezas, confiando siempre en observar las oportunidades del entorno, asimismo como capitalizar las amenazas que nos rodean. Esta metodología de trabajo fue inventada por Albert Humphrey en la Universidad de Stanford en la década de los 60 y hasta el día de hoy sigue vigente en el uso específico del desarrollo de las organizaciones. Cada una de sus siglas representa 4 atributos o variables que son internas y externas de la organización o la persona, que bueno, ya hemos hablado de ellas, las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. La forma visual en la que un análisis FODA se puede presentar es a través de una matriz, ahorita vamos a verlas, y los cuadrantes que, con base a esto, pueden estar definidos o relacionados entre sí para poder llegar a formar un cambio. Ahora, ¿quién puede utilizarlo o más bien quién debe utilizarlo? La matriz FODA puede ser utilizada por cualquier organización, preferentemente organizaciones que ya llevan un camino recorrido, que ya llevan un tiempo recorrido, que ya conocen o se reconocen en el entorno empresarial de la región, pero sobre todo también puede ser utilizado por personas que, como muchos de nosotros, normalmente estamos pasando, viviendo o manteniéndonos en una etapa de cambio constante. Jóvenes, ¿alguna vez se han sentido ustedes aburridos, se han sentido ustedes desmotivados, como si el vivir o el hacer lo que nos toca hacer pareciera solo una monotonía constante que nos lleva a ningún lado? Bien, pues si ese es tu caso, una de estas actividades puede llegar a ser suficientemente buena en cuanto al manejo del contexto se refiere. ¿Qué quiero decir? Que encontrar nuestras fortalezas, confrontarlas con nuestras debilidades, conocer nuestras oportunidades y capitalizar nuestras amenazas puede llegar a darnos mucho sentido para una acción real y concreta sobre lo que nosotros queremos vivir. ¿Okay? En este caso, normalmente, tiene que ver con un proceso de planificación empresarial, pero también es utilizado por líderes de proyectos, asociaciones sectoriales, por países o naciones, miembros de alguna organización y sobre todo para las personas que creen o que conocen un cambio. Ahora, ¿cuándo debe de utilizarse? Fíjense, algo muy interesante que me parece importante mencionar es que en realidad no existe una guía para saber en qué momento una persona o una empresa puede utilizar el FODA. Les pongo un ejemplo. Si vas a emprender un negocio del que tú quieras, o sea, no necesariamente de abrir sucursales o tener fábricas o así, o sea, un micronegocio. Pensemos en vender cosas a través de redes sociales, de Facebook o los grupos estos de la región. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, el profesor Abad quiere vender tazas.
¿Cuáles son las oportunidades que tengo? Yo analizo, bueno, las oportunidades que tengo es que al estar en la casa haciendo su trabajo los alumnos, es más común que requieran de consumo de café o de té o de alguna otra bebida. ¿Cuáles son las oportunidades que tengo entonces? Pues que hay una demanda considerablemente alta por esta situación de la pandemia, porque hay gente o más gente en casa. Dos, ¿cuáles son mis debilidades? Bueno, mi debilidad es que no conozco el mercado. Pensar, fíjense lo que voy a decir, pensar que yo tengo una idea brillante no va a garantizar que se vuelva en un negocio brillante, ¿sale? Eso lo repito para que quede bien claro, porque yo creo que a muchos de nosotros o a más de uno de nosotros nos ha pasado por la cabeza, nos ha cruzado por la mente la idea de poner un negocio que pudiera ser el boom de todos los negocios, ¿no? ¿Cuáles son mis amenazas? Uno, el no conocer el mercado, pues puede llegar a ser complejo. No conocer los precios de la competencia puede llegar a ser complejo. O sea, solo llegar y ponerle en Facebook, ¿no? En Facebook Groups o en Facebook Market. Hola, vendo tazas súper bonitas, cute y baratas. ¿Quién dice yo? Y no me puedo sentar a esperar a que lleguen pedidos por uno de los problemas más comunes que tenemos. Mi fortaleza puede ser a lo mejor que estoy en muchos grupos, que conozco a mucha gente y que a lo mejor hasta por compromiso o por apoyo me van a comprar. Pero entonces mis primeras ventas van a ser ventas engañosas. Yo no tengo otra más que mejorar ese número de ventas que haga el primer mes para poder afianzarme, consolidarme y empezar a reconocerlo. En este caso, la matriz FODA, desde antes de emprender mi negocio, puede ser una herramienta maravillosamente útil para identificarme yo como startup o como nuevo emprendedor o como nuevo empresario en el mercado, ¿sale? Cuando también es conveniente, te decía yo, al menos para mi criterio, cuando ya la empresa tiene un camino recorrido, cuando ya hay elementos probados o comprobados de efectividad y de poco éxito quizás en algunas de las tareas que se han llevado a cabo. Eso puede ser a lo mejor un poquito de mayor beneficio, dadas las cualidades que tenemos. Entonces, en realidad, pues puede ser antes de crear una empresa, una vez al año para redefinir la estrategia de la misma, utilizarla frente a un proyecto nuevo, sacarla a flote cuando se presente cualquier cambio interno o externo. Y a nivel particular o personal, puedes realizarlo, por ejemplo, cuando te enfrentes a una próxima entrevista de trabajo o cuando tengas pues alguna situación compleja y de consecuencias perjudiciales, perdurables que requieran una amplia reflexión. Por ejemplo, ¿qué es lo que vas a hacer después de terminar tu carrera? ¿Qué es lo que se estás haciendo ahorita con tu vida? ¿Cuál es la conveniencia mediata o inmediata, por ejemplo, de vivir con una persona que no sea de tu familia, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, siempre es bueno analizar las cosas. Una de las críticas más fuertes que se le hacen a esta administración por objetivos, a esta evaluación de situaciones internas externas, sobre todo por las nuevas líneas que hay en el mundo actualmente, es tú no lo pienses, tú hazlo, o sea, sigue a tu corazón, vete por la cuestión emocional, la inteligencia emocional te puede dar mejores resultados. Hasta el día de hoy, y aunque considero es una de las áreas más interesantes aplicadas a nivel organizacional, la inteligencia emocional no ha demostrado fehaciente o estadísticamente bien avances considerables sobre una organización planificada o más racional en cuanto a trabajo se refiere. ¿De acuerdo? Entonces, no nos vayamos con la finta, no nos vayamos con las modas. ¿Es bueno implementar esto? Sí, por supuesto, como también es bueno, si así lo deseas, dejar de guiar por la inteligencia emocional, pero siempre ten un sustento o un respaldo, ¿vale? Ok. ¿Para qué sirve? Bien sencillo. Sirve para tomar mejores decisiones. Esa es la respuesta a esta pregunta. Una matriz FODA en tu vida o en la vida de una organización va a ayudarte a tomar mejores decisiones. No decisiones emocionales, no decisiones viscerales, de las cuales pues muchas veces, insisto, hemos sido nosotros víctimas por la situación o el calor de la situación en la que a veces se dan algunas cosas, ¿no? ¿Cómo se hace el análisis FODA? Bueno, primero, en primer lugar tenemos que definir que es relativamente sencillo en función a lo que tenemos que conocer. ¿Dónde empieza lo difícil? Cuando tenemos que ser honestos. Les voy a poner un ejemplo. Fíjense lo engañoso que llega a ser esto, ¿vale? Joven Aldo, ¿anda por allí?
Profe. Venga, dígame 5 fortalezas que tiene el joven Aldo al estudiar la carrera de psicología. Inteligencia. Una. Cumplimiento. 2. Motivación. 3. Interés. 4. Responsabilidad. 5. Bien, 5 fortalezas del joven Aldo al estudiar la licenciatura en psicología en línea en el sistema en el que estamos. Ok, ¿cuáles serían, joven Aldo, 5 debilidades que usted tiene en este mismo sentido? A veces me salgo de las clases. Una. No poner atención. 2. Quedarse dormido. Quedarse dormido. 3, ok. A veces por flojera, contesto mis exámenes de rápido. Ok. 4. Vean, hasta ahí, tranquilo, joven Aldo, no pasa nada. 1. Una de las cosas que no son sencillas al hacer una matriz FODA es que no siempre somos muy conscientes ni de nuestras fortalezas ni de nuestras debilidades. ¿A qué voy? Siempre es más fácil hablar de lo bueno. Ya lo había comentado en alguna otra clase, en donde les decía, pues que al final de cuentas, siempre es más fácil hablar o empezar a hablar desde uno mismo de lo que creemos que somos, no de lo que en realidad somos, ¿no? O sea, si yo pusiera a hacer una evaluación personal de cada uno de nosotros de nuestras cosas buenas, tendríamos listas considerablemente grandes. Sin embargo, cuando las contraponemos o las contraponemos frente a nuestras debilidades, estas no siempre coinciden. Y entonces pareciera que en lugar de tener fortalezas y tener debilidades, tenemos cosas que parecieran están en otro canal. Ese es uno de los problemas más difíciles a resolver. Siempre tenemos que ser honestos. En primer lugar, hay que identificar con mucha honestidad las oportunidades, las amenazas. Primero vamos a empezar desde nosotros, desde lo interno. ¿Cuáles son las cosas que yo tengo control y son las cosas que yo puedo establecer como prioritarias? Siempre y cuando yo pueda analizarlo desde mi microentorno y mi macroentorno. O sea, desde dentro como desde fuera. Y después, un análisis que pueda ayudarme a generar un cumplimiento efectivo de todas las actividades que voy a proponerme como base de esa intervención. ¿Para qué? En tercer lugar, se puedan hacer otro tipo de análisis de los cuales ahorita vamos a hablar. Pero bueno, imagínense que esto se tiene que ver así. El análisis estratégico de una empresa va a partir del análisis del entorno, del análisis de todo lo que está alrededor de nosotros y también de un análisis objetivo de lo que está afuera de nosotros, ¿vale? Tenemos que identificar en el análisis interno, al interior de nosotros y desde nosotros, nuestras fortalezas y debilidades reales. Yo siempre he argumentado justo eso desde que nos conocemos. 1. De lo que veas y escuches, cree la mitad. De lo que alguien te cuente, no creas nada. 2. Si vamos a empezar a hablar de algo o de alguien, primero empieza a hablar desde ti, pero no desde ti como un ejemplo, sino desde ti en tus errores o en las cosas que no hacemos tan bien. Y ya después que tengamos eso identificado, tenemos que analizar las oportunidades y amenazas a través del análisis de Pestel o las 5 fuerzas de Potter. Ahorita vamos a hablar cómo se genera. Ahora sí. Aquí estamos nosotros. El macroentorno de una empresa, como en el macroentorno de una persona, se encuentran los aspectos políticos,
los aspectos sociales, tecnológicos, económicos, ecológicos y legales. Ajá. En el macroentorno se va a observar todo aquello que afecta a muchos de manera generalizada. Eso es algo de lo que, pues, desafortunadamente no tenemos mucho control o tenemos nulo control, ¿ok? Todo lo que es el macroentorno son los aspectos sociales, políticos, económicos, ecológicos o legales sobre los cuales nosotros nos concretamos. Pero ¿qué sí puede estar como parte del microentorno? En el microentorno tenemos a nuestros clientes, nuestros competidores, nuestro público, los proveedores y los intermediarios. Ajá. Lo interno y lo externo, lo macro y lo micro. Fíjate, para poder calcular las oportunidades y amenazas en una empresa o en una persona, podemos hacer el análisis del macroentorno de Pestel de 1 a 3 niveles. ¿Por qué de Pestel? Porque justamente es la parte política, económica, social, tecnológica, del environment o del ambiente y legal. Ajá, es una abreviación de estos elementos. Ahora, ¿cómo se va a hacer ese estudio? Bueno, primero tendremos que ver, ojo, y ser conscientes de que la toma de decisiones desde la política nacional puede llegar a afectarnos de manera directa. Tú dices, no, no es cierto. ¿Quién en este momento, de las personas que están conectadas, cree que eso no sucede? Que lo que se toma de decisiones a nivel ejecutivo o a nivel legislativo, puede tener consecuencias inmediatas en nuestra vida. Y muchos van a decir, pues yo, profe, yo creo que no. O sea, lo que decide AMLO sobre las vacunas del COVID, pues a mí no me afecta. Ojo, claro que te afecta, y mucho. Te pongo un ejemplo, lo de las becas para estudiantes. Cuando se normaliza o se legaliza o se hace, insisto, ley, el hecho de que tú como estudiante eres susceptible a un apoyo económico, una ventaja competitiva importante es eso. ¿Por qué? Porque ahora cabe la posibilidad de que si entras en el programa o intentas entrar en el programa, pues obviamente hay un proceso allí. Ojo, también lo que dice el joven Aldo, y esto salió el día de ayer, las compras en línea, los impuestos que se le quieren grabar a plataformas digitales de compras de videojuegos, eso por supuesto, al menos a mí me afecta. Pero si por ejemplo me dice Sandy, no, pues a mí no me afecta porque yo no veo Netflix ni veo esa madre del PlayStation, a mí no me afecta. No, sí, claro que te afecta. ¿Por qué? Porque muy a largo plazo probablemente pueda que exista la posibilidad de que alguien con quien tú vives o convives se vea afectado por esto y eso te afecte también a ti. Ahora, otro ejemplo. En esta parte del análisis de la política y la economía, hay gente que de forma de chiste dice, pues a mí no me afecta que suba o baje el dólar, porque pues yo no compro cosas del gabacho, ¿no? Generalmente si me trae algo mi tío de tenis que venden en el gabacho y él me los trae, pues son gratis. Bien. Cuando un déficit económico afecta a una moneda, va a tener una repercusión inmediata en la vida de las personas. Inmediata. Ya les platicaré cómo yo me hice consciente de esto, pero bueno, no solamente es también lo político, lo económico, también lo social. Todas estas formas de entendernos como sociedad tienen que ayudar a sensibilizarnos para que podamos entender y estar en común acuerdo de cuáles son las necesidades inmediatas que deben de cumplirse y de cubrirse en cuanto a, pues ahora sí, la legalidad de las justas y merecidas, pues vamos a llamarlo así, medidas que se toman por parte del gobierno o por parte de algunos grupos para protestar sobre algunas circunstancias que obvio llegan a tener una repercusión importante en nuestra vida. Ojo, después viene el ambiente o las cuestiones ecológicas. Uno de los problemas más serios que nos vamos a enfrentar a mediano plazo, jóvenes, es lo del consumo del agua. Atotonilco de Tula, sobre todo, es una región que literalmente tiene que, en algunas partes del municipio, importar el líquido de otros municipios.
las cualidades orográficas del terreno en el que está asentada la escuela y algunas de las viviendas de ustedes, y vamos, la misma escuela, demandan en gran medida una situación o una solución al problema de la potabilización del agua y su suministro. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si nosotros no tenemos agua, literalmente no vamos a tener absolutamente nada. ¿Ok? Ese es un ejemplo de cómo lo ecológico nos afecta. Lo legal, pues ya lo decía el joven Aldo, ¿no? Las decisiones que se toman a partir del Congreso de nuestros diputados para aceptar o rechazar algunas medidas que pueden llegar a no ser del todo, ¿vale? Ahora, cuestiones, me voy más adelante, tecnológicas. Actualmente, y sobre todo con esta situación de vernos en casa para hacer las cosas de la escuela y no en la escuela, pues hay una demanda fuerte tecnológica por parte de nosotros. Ojo, aunque mucha de esa demanda solo se queda en el servicio. Las cuestiones legales, por ejemplo, lo que creo yo que nos puede llegar a beneficiar y luego no, es específicamente lo que ya se ha aprobado para la regulamentación del outsourcing, ¿ok? Hace días ya se empezó a trabajar esta cuestión de eliminar una figura que desde la Ley Federal del Trabajo sí se contemplaba, pero que tenía lagunas, bueno, ¿qué digo lagunas? Tenía océanos enormes donde algunas empresas muy inteligentemente sortearon esas lagunas u océanos legales para dar pie a nuevas invenciones de formas de trabajo. Oportunidades y amenazas. Este es el análisis del microentorno de Porter. En este caso, primero tendremos que definir cuáles son las fuerzas del entorno más cercano a la empresa para realizar el análisis. Estamos hablando de los clientes, del público, de los intermediarios, de la competencia, de nuestros proveedores, etc. La mejor herramienta para determinar las amenazas y las oportunidades del microentorno son las 5 fuerzas de Porter. Michael Porter, en 1979, desarrolla una teoría que, de acuerdo a esto, basada en la rivalidad con los competidores, se va a dar por 4 elementos o fuerzas. 1. La amenaza de nuevos competidores. 2. El poder negociador de los clientes. 3. Las amenazas de nuevos productos o nuevos servicios. Y 4. El poder negociador con los proveedores. En estas 4 fuerzas se da lugar a la quinta y más importante de las fuerzas. ¿Sabes cuál es? La rivalidad del sector. Y te voy a poner un ejemplo, y lo voy a decir con toda honestidad. Pareciera o va a ser algo chistoso o hilarante, pero ojo, aquí en la región es algo que a mí, y se los comento porque en algún momento el joven Aldo y yo platicamos algo al respecto, puede llegar a representar un buen negocio y a la vez no. Y hablo de los puestos de micheladas. Hagamos rápidamente, pensando en que queremos abrir un negocio de micheladas cerca de la ESAT, digo, como ejemplo, no que así tenga que ser, ¿cuáles tendrían que ser, de acuerdo a las 5 normas o reglas de Porter, los elementos que tendríamos que trabajar o tener bien precisos para hacer de este un negocio rentable? Les pongo el contexto y necesito su participación. Pero el contexto es el siguiente, bien sencillo. Puestos o changarros de micheladas hay de todo tipo, en todos lados, de todos tamaños. O sea, he visto puestos que solo sacan una mesa, las chelas y los ingredientes, y he visto otros más sofisticados en donde rentan un local, lo acondicionan, le meten pantallas, te sirven en tarros, cosas así. Pregunta, jóvenes estudiantes de psicología de la ESAT. De acuerdo a esto que estamos analizando del microentorno, entiéndase, proveedores, clientes, el público en general, intermediarios y competidores, las 5 fuerzas de Porter, ¿cómo tendrían que ser vistas o analizadas en función al querer poner un negocio de micheladas? ¿Quién me dice? Yo digo que, por ejemplo, dice poder de negociación de los proveedores. Entonces es donde tú encuentras el producto más barato. ¿Es correcto?
Luego dice la rivalidad, o sea, tienes que poner alguna promoción donde pues la gente piense que está consumiendo más y por menos precio. Bien. Y pues habla de la amenaza de los productos sustitutivos. Ujú. Podría ser algo así como otras marcas, por ejemplo, en el mercado de la cerveza cuando empezaron a sacar la carta blanca. Eso que está mencionando usted, joven Aldo, es uno de los, digo, eso tendría que ser hasta propio de otra materia, pero lo comento rápido. Ujú. En realidad, cerveza hay de muchos tipos, como también hay de muchos precios. Ajá. Pero hay factores que de repente tienen que ver con lo psicológico. Le hago la pregunta a usted o a cualquiera de las compañeras que están en el grupo. ¿Por qué de repente en la zona se puso más de moda consumir la cerveza ultra, que si conocen es una cerveza light, o sea, es casi casi agua carbonatada con una cantidad mínima de malta o de cosas que engordan? A diferencia, por ejemplo, de las viejas confiables como la Corona, la Sol, la Victoria, Indio, etcétera. ¿Por qué? Yo digo que por la canción que dice unas ultra para hacer. ¿Ve? Eso sí, digo, fuera de cotorreo, eso si tú lo llevas a la amenaza de un producto sustitutivo, aguas. Si algún artista, por ejemplo, ahorita, gracias a unas canciones, yo se los comento, nada más. Sí. Bueno, ven que tenemos la camioneta, la Patriot, la Jeep. Y empezaron dos, tres, ay, la Jeepeta, ay, la Jeepeta. Yo decía, ¿qué es la Jeepeta? O por qué, no sé, yo lo relacionaba con una Jeep, ¿no? O sea, no, pues resulta que porque algunos cantantes metieron eso de los Jeeps y ahora ya no son Jeeps, ahora son Jeepers o son Willys o son Jeepetas. Pues estás como más en onda. Pues quieras o no creerlo, pero la demanda de estos autos por algunos sectores poblacionales en toda América Latina aumentó considerablemente. Solo por eso. Una canción como la de Yunas Ultras Palas, es esa, ¿no? Creo que sí, no recuerdo. Bueno, pues efectivamente tiene una relación directa con un consumo. Y eso, jóvenes, nosotros no lo controlamos, sino que puede llegar a sustituirse de acuerdo a eso. Por ejemplo, marcas de ropa. De repente veo a muchos jóvenes usando esta onda que dice Supreme. Y dices, bueno, ¿cuál es? Por ejemplo, North Face, Under Armour. O sea, la marca ya no te vas tanto por la confianza, el precio, lo que sea, sino te vas porque alguien más lo usa o porque está como de moda usarlo. Entonces esa pudiera ser otra, vale. Ojo, las amenazas de nuevos competidores. Vuelvo al punto y para no salirnos mucho del ejemplo. ¿Qué pudiera ser lo suficientemente bueno para quitarle clientela a los puestos de micheladas que ustedes conocen y cuáles serían los elementos que tendríamos que considerar para mantener un margen de ganancia lo suficientemente bueno y no solamente pegarle a tumbar a la competencia? Un lugar más cerca de la escuela. Ok, esa puede ser una. Las ofertas también. Las ofertas, era eso que usted decía de las ofertas, tiene que ver con el poder negociar tanto con nuestros proveedores como con los clientes. Ejemplo, no es lo mismo ir a comprar cerveza a un depósito, a un tecatón, que comprarla directamente desde el camión, o mejor aún, ir directamente al centro de distribución. El problema es la cantidad. Si yo voy a ir, por ejemplo, 10 cartones de caguamas para toda mi semana, el precio con el que me van a vender esos 10 cartones va a ser menor a si comprara 100. ¿Por qué? Porque yo tengo la capacidad de negociar con el que me provee de ese producto. Ahora bien, ya lo conseguí, ya le maté el precio lo más que pude, ya me lo concesionó, etcétera. ¿Cómo negocio con mis clientes? Te voy a poner un ejemplo bien clarito. ¿Han visto ustedes los termos de los Oxxo? Donde un termo metálico o de plástico que normalmente te ofertan en promociones para el café. ¿Sí los han visto? Sí. Ok, esos termos en realidad
cuestan más de lo que el Oxxo te lo vende. No sé si lo sabían. Oxxo o la cadena Oxxo está perdiendo en cada termo que vende de ese tipo. ¿Saben por qué? Porque en realidad la ganancia no la va a esperar en el producto que tú compras, sino en el número de veces que lo vas a llenar con el café que Oxxo sí te vende y sobre el cual tiene una ganancia muchísimo mayor a que si vas y la compras en tu vaso de unicel y que después vas a tirar. Eso es una estrategia fabulosa, y de la cual muchas veces nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque a veces, jóvenes, como todo en la vida, hay que perder para ganar. ¿Sí me explico? En las micheladas, digamos que es algo similar. Si tú compras tarros y los regalas, probablemente vayas a perder. El problema es que si tú metes una promoción de trae tu tarro y no desperdiciamos vasos de unicel y te lo llenamos y el costo de la michelada le incluyes como si fuera el vaso desechable, ¿en cuántos números de refiles a tu tarro de vidrio vas a estar pudiendo obtener tu ganancia? Joven Aldo, lo escucho. También podría hacerse la promoción esa de, no sé, terminarte un cartón de caguamas en 40 minutos y es gratis, algo así. Exactamente. Bien, tú le vas a perder a la mejor a ese cartón. Le vas a perder 20 pesos. O sea, tu margen de ganancia va a ser negativo, es de menos 20 pesos. Pero ¿qué pasa? Si tú los tienes entretenidos y van a querer seguir tomando, seguir cotorreando, los próximos 2 cartones puede que eleves tu ganancia en 60 pesos. Y entonces recuperas 20. Eso es perder para ganar o aprender a ganar perdiendo. ¿De acuerdo? Pero bueno, estos son los elementos que debemos de tomar en cuenta en cuanto a los procesos que existen de las fuerzas internas de Porter. Ahora, hay un problema también en cuanto a las economías de escala. No siempre nos vamos a poder poner al mismo nivel que otros competidores. Y ojo, aquí es en donde vienen y a lo mejor se van a... Ah, con razón en sociología en la prepa me hablaban del capitalismo y del socialismo y del comunismo. Independientemente de cuestiones políticas, vayámonos a lo que en realidad trasciende de todo esto, la economía. Nosotros vivimos en una economía que está basada en la libre competencia. Quizás demasiado justa o a veces demasiado injusta. Te pongo un ejemplo. En muchos países, el pensar en que un día tú tengas la idea de sacar una mesa y micheladas y vender ahí para llevar alcohol, en otros países sería algo impensable. O sea, sería algo complejo. Es más, para vender alcohol aquí en México, aquí en Hidalgo, aquí en el municipio requieres de un permiso y un permiso que no es considerablemente barato. Pero si te pones a hacer la reflexión, bueno, ¿cuántos de esos negocios, micronegocios o pequeños negocios pudieran llegar a tener el permiso? La realidad es que sería un número muy bajo, ¿cierto? Ahora bien, basado en este precepto, el problema entonces se vuelve cuando las competencias las vemos o las buscamos en donde no están. Yo les decía a otros de sus compañeros en otro momento, ustedes ubican las tienditas de la esquina, las tienditas de casa, ¿cierto? Bien. ¿Quiénes serían las amenazas por competencia, o sea, por tamaño, por volumen, por lo que tú quieras? Las amenazas directas de esas tienditas de la esquina, tienditas familiares, cosas así. Y su respuesta inmediata serían los Oxxos, ¿cierto? Porque en un Oxxo vas a encontrar las mismas cosas que hay en una tienda, pero a lo mejor de mucha forma mucho más fácil o te aceptan pago con tarjeta, no sé. Pues no, la verdadera y más dura competencia de las tienditas de la esquina son las propias tienditas de la esquina. ¿Por qué? Porque si tú lo analizas económicamente hablando, los costos que tiene Oxxo por cada uno de los productos que vende es mayor a cualquiera que pudieras encontrar en una tienda normal o una tiendita de la esquina. El problema de las tienditas es que solitas se están engullendo. ¿Qué quiero decir? Que así como hay muchos puestos de micheladas en toda la región, casi uno al lado del otro,
Lo mismo sucede con estas tienditas, no hay una planeación o una organización. Por eso, el sistema económico se vuelve a veces contra los negocios. Y obviamente eso a la larga puede llegar a tener o a manifestar procesos complejos en la manera en la que negocias con los clientes. Ejemplo, ¿cómo concentras a tus compradores respecto a la concentración de otros negocios o compañías? Dice el joven Aldo, ok, para que pueda ser redituable el negocio, seguramente tendríamos que ponerlo lo más cerca de la escuela. Ok, hay negocios que están cerca de la escuela y venden alcohol. No sabemos cuáles son, pensemos que sí existen. Ajá. ¿Eso les da la certeza o la seguridad económica de que tienen una población cautiva? Te pongo un ejemplo. Si en una tienda que está al lado de la escuela me venden una cerveza en 40 pesos, pero en Atotonilco, a 2 calles del centro, me la venden a 35, créeme que por esos 5 pesos, aunque sean incluso menos de lo que voy a pagar de pasaje, yo me voy con la idea de que allá la cerveza está más barata. Entonces no es la cercanía o lejanía ni la cuestión de la demanda, sino cómo generamos costes o facilidades para el cliente para que cambie la preferencia sobre otros negocios. Ojo, la disponibilidad de la información que nosotros le damos. Joven Aldo, ¿lo escuchó? Eso también se puede ver. Por ejemplo, no sé, yo digo que lo hacen a modo de competencia, la Neta, la 3B contra el Oxxo. Porque el Oxxo ya te cobra 7 pesos por importe. Y si vas a la Neta o a la 3B te regalan los envases. Y ahí la Neta o las 3B, insisto, están perdiendo, ¿eh? No sé cuánto te cobren de importe, como 7 pesos, 12 pesos, no sé. 7. 7 ponle, ajá. Ellos están perdiendo 7 pesos por cada envase. Hagamos rápidamente un costo-beneficio rápido. Si venden 100 cervezas a la semana, ¿cuánto estarían perdiendo? Estamos hablando de 700 pesos, ¿cierto? De importes. Importes que el Oxxo sí te cobra. Pensémoslo así. Pero a la larga, es más fácil que tú vayas después a la 3B porque no te cobran el importe, a que vayas al Oxxo a buscar ese producto, pero ahora con ese proceso, ¿ok? Ahora sí. Factores de negociación con los proveedores. Aquí sí llegamos a tener la forma en la que nosotros vemos, pensamos, observamos, pues la propia economía local. Regateo. A mucha gente le da pena regatear. Ajá. Es más, si yo les dijera, vayan al Oxxo y díganles que les dejen una coca un peso más barata, pues es una tarea imposible, nadie lo va a hacer. O sea, híjole, pues es que si la paso por el checador de precios y no tienes los 12 pesos que cuesta y traes 11, pues no te la puedo vender, punto. En una tiendita así, ay, ándele, le traigo ahorita el peso, ¿no? O mire, si quiere, le dejo mi credencial, cosas así. Aquí la cuestión es, ¿cómo negociamos con los proveedores para que nos dejen un poquito más baratos nuestros productos? Y eso es algo, cuando pones un negocio, de lo que no se preocupa mucha gente. Ajá. La amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores tiene que ver que entre ellos empiezan a observarse y entre ellos dice, ¿sabes qué? Yo tengo tantos clientes a los que les proveo de determinadas cosas. Si ellos no están haciendo las cosas bien, pues ¿para qué le vendo? ¿No? La rivalidad del sector, bueno, finalmente, ahora sí, después de estas 4 integradas, la que resulta que es la rivalidad de los competidores, tiene que ver, uno, el poder de compra, el poder de venta y el poder de distribución. La amenaza de nuevos competidores, así como la de productos sustitutivos, y el crecimiento o la sobrecapacidad industrial que puede haber en la zona. Barreras de salida, como por ejemplo intermediarios, la diversidad de los competidores, etc. Y algo que es muy importante, el valor de la marca. Ajá. Algo de lo que mucha gente no habla, pero es importante, es hacer tu propia marca, tu marca personal.
Michael Jordan tiene su marca personal, la marca Michael Jordan, o sea, su nombre es una marca. Pero hay empresas que son marcas y que han trascendido incluso ese inconsciente colectivo del que hablan algunos psicólogos, porque ya se han quedado como muy grabados en nuestra mente, como por ejemplo Just Do It, o Impossible is Nothing, o Recuérdame, cosas así como que son marcas que están ya, que son nuestras propiamente, ¿vale? Ahora sí, basado en ese análisis interno-externo, macro y micro, tenemos que hablar de nuestras debilidades y fortalezas, o sea, de aquellos aspectos que limitan o reducen la capacidad de desarrollo efectivo de la empresa o de la persona y que constituyen una amenaza para la organización y que debe ser superada. O sea, mis debilidades, uno, yo tengo que ser consciente de ellas. Mis fortalezas, tengo que mejorarlos o incluso contraponerlos frente a las fortalezas de otros competidores. Luego, ya que tenga mi matriz FODA, de hecho eso ahorita lo vamos a hacer, acá. Aquí tengo mi matriz FODA, ¿sale? Tengo, como lo pone acá, mis fortalezas de este lado, tengo mis debilidades, de este lado tengo las oportunidades, y tengo las amenazas. Ajá. De estos elementos, yo sé que hay factores internos o que corresponden a un análisis interno de la empresa, como también análisis externos. Ajá. Que yo no puedo o no tengo mucha posibilidad de controlar. ¿Ok? Ahora sí, basándonos en esto, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que están siendo constantes en nuestra vida. Una vez tenemos todas las debilidades y fortalezas seleccionadas, tenemos que establecer el paso de su puntuación. Ahorita vamos a hablar de ello. Pensémoslo así. Vamos a poner un ejemplo del que ustedes quieran. Quieren hacerlo personal, quieren hacerlo de algún negocio. Pónganme ustedes el ejemplo y nosotros lo desarrollamos. Un puesto de tacos. Ok, vamos a hacerlo sobre un puesto de tacos. Ajá. Puesto de tacos. Ahora, la pregunta, joven Aldo. ¿El puesto de tacos ya, ya existe, ya tiene rato? ¿O es un puesto de tacos que recién se abrió? ¿O es un puesto de tacos que queremos poner como negocio? Que recién se abrió, profe. Va. Este puesto de tacos tiene 3 meses. ¿Ok?
¿Cuáles son las fortalezas de ese puesto de tacos? Una de las fortalezas que yo propondría sería que es, que tiene novedad. Ajá, o sea, es algo nuevo, es algo que está padre y a veces hasta por interés o morbo, pues la gente va, ¿ok? Otra fortaleza que puede llegar a tener un puesto de tacos que tiene 3 meses de haber sido abierto. Lo puse en el chat, profe. Ok, lo reviso. Ok, una fortaleza es que casi no tiene competencia en el lugar en donde está puesto, ¿cierto, joven Aldo? Sí, profe. Va, ¿qué más? Puede ser que al inicio hay más ofertas. Ok. Ofertas Igual buenas. que ¿Mande? como eres comensal, catas tus tacos, porque es como te gustaría. Que te dan la Sí. prueba, ¿no? La prueba y la seguridad del consumo. Ok, me parece importante. ¿Alguna otra? Podría ser que tiene buen sabor. Ok, eso creo yo que tendría que ser de las fortalezas más importantes. La calidad. Ajá. La calidad, fíjate, ojo, no hay que confundir la calidad con la cantidad. Sé que suena cliché y ustedes son expertos en eso, pero hay lugares de comida en donde te sirven mucho, pero no es tan rico. Y hay otros lugares en donde es muy sabroso, pero te sirven poquito. La calidad no va en función a la cantidad, siempre debemos de tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de calidad es que la carne, las tortillas, el aceite, la verdura, los limones no están secos, los platos están limpios, no sé, o sea, todo el ambiente se presta para que las personas no solamente vayan por el precio, sino también por la calidad. Bien, esa me parece importante. Adelante. ¿Alguna otra? Profe, ¿podría ser que ofrece, no sé, algún otro producto y no solo tacos? Bien, te voy a poner un ejemplo de áreas de oportunidad que se toman. Desde hace como 3 años ya se habían visto en redes sociales las roscas de tacos, ¿cierto? Pero es hasta este año, hasta diciembre, enero de este año 2021, finales del 20, donde se empezó a ya masificar. Incluso en algunas taquerías de aquí de Atotonilco te vendían las roscas de tacos y te las vendían considerablemente caras. Estamos hablando en promedio entre 350 y 500 pesos. O sea, sí está cañón, o sea, está complicado. Pero nadie, al menos si no hubiera sido por el Facebook, a nadie se le hubiera ocurrido, aquí en la región, hacer una rosca de reyes de tacos, ¿vale? Eso me parece importante. Tener innovación. Una fortaleza siempre debe ser la innovación. Ujú. Bien, vamos a dejar hasta allí nuestras fortalezas. Ahora, les decía, y ayer también lo comprobaba, hay una frase de Fidel Castro que dice así: si quieres ser revolucionario, primero sé honesto. Ajá. Si quieres ser el mejor en algo, si quieres ser el ejemplo de algo, sea de lucha, de ejemplo, de vida o así, primero sé honesto contigo y argumentate, defínete y defiéndete si es que no has sido, o sea, si no eres lo que criticas, en pocas palabras. Y lo digo porque muchas veces, cuando hablamos de nuestras debilidades,
pareciera que no existen o que no tenemos. A veces somos tan modestos o tan honestos que decimos mi debilidad o mi única debilidad es que no tengo debilidades. Claro que no. Aun cuando hay ventajas competitivas en este ejemplo o en este ejercicio que estamos haciendo, permítanme hacerlo más grande para que lo puedan ver por allá, la realidad es que siempre hay puntos débiles que necesitamos mejorar. ¿Cuáles podrían ser los puntos débiles de este puesto de tacos? Que no hay un lugar cerca para surtirse, o sea, un rastro. Otra. ¿Podría ser que no tiene estacionamiento? Ok. El espacio. O los espacios. Bien. Otra. Muy buena esa, ¿eh? Te voy a poner un ejemplo rápido. En la Ciudad de México, quienes han ido o suelen ir, de verdad que es un problema complejo, sobre todo en el centro histórico de la Ciudad de México, donde hay lugares muy buenos, ir en tu auto. ¿Por qué? Porque a veces gastas más de estacionamiento que de comida. Te lo digo por experiencia. A veces es muy complejo eso. Entonces, por muy buena que sea o esté la onda de los tacos en ese puesto, si no tiene un lugar donde estacionarse o un lugar cómodo para la clientela, bueno, pues eso puede ser cierto, ¿no? Otra debilidad puede ser cerrar temprano, dice el joven Aldo. Otra. Estar alejado del centro. Ok, estar lejos, o sea, estar lejos ya, con eso, ¿no? O sea, no estar en una zona considerablemente accesible, bien, me parece bien. Otra. Puede ser que como es nueva no genera confianza en el público. Ok, hay poca confianza. Eso que menciona usted, señorita, de repente sí es bien complejo. Yo he visto negocios, sobre todo en la región de Tulancingo, en donde ya veo a los dueños desesperados y a veces se salen hasta con un trapo para tratar de atraer clientela y nada más no llega la clientela. ¿A qué se puede llevar esto? A que hay poca confianza. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros aplicamos el dicho de más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y preferimos ir a lugares que no son muy buenos, pero que ya conocemos que no son muy buenos, a arriesgarnos a probar algo nuevo. Lo mismo, por ejemplo, con algún menú. Eh, Vamos a algún restaurante o alguna cocina económica y ya sabemos qué pedir. Oiga, mire, hoy traigo esto, o ya estamos metiendo este nuevo producto. Dice, no, gracias, no me arriesgo. Bien, eso puede llegar a ser un fuerte debilidad. Muy bien, otra. No saber cómo promocionar. Poca mercadotecnia, muy buena. A veces pensamos que deliciosos tacos, vengan, y ya con eso, puta, ¿no? De verdad, Ciudad de México, el centro histórico, yo trabajé por unos años, había una taquería en la calle de República de Venezuela, que ponían la voz esta como del Anonymous, como lector de textos, que sea tacos, tacos, pasen por sus tacos. Y decías, no inventes, o sea, solo por el hecho de que se le ideó a alguien eso del Anonymous se me hace fabuloso. Pero ojo, no solo la mercadotecnia puede llegar a ser una debilidad. ¿Ok? Vamos a dejarlas hasta allí. Vámonos con las oportunidades. ¿Qué áreas de oportunidades puede tener una taquería o un puesto de tacos nuevo? Yo les pongo la primera. La capacidad de atraer nuevos clientes por ser un negocio nuevo. Todo lo que es nuevo, todo lo que es novedoso, sea una persona, sea un programa, sea un producto, siempre va a jalar gente. Es más, hay empresas o hay productos que todo el tiempo se están renovando porque todo el tiempo te venden el producto como si fuera nuevo o como si fuera algo fuera de lo común, pero sigue siendo el mismo producto.
Prueba de ello son algunos detergentes, son algunos suavizantes que siempre se están ideando nuevos olores, nuevas cosas que nada tienen que ver con el proceso real que siguen, pero que te meten esa idea. Entonces, un área de oportunidad importante para poder crecer es la capacidad de atraer nuevos clientes. No los hemos atraído, es cierto, pero podemos hacerlo. Venga, ¿qué más? Profe, Uh-huh. no sé si aplicaría también aquí lo que podría ser la fachada del puesto o del negocio. Uh-huh. Mejorar la vista. Uh-huh. Y eso también tenemos que hacerlo mucho desde nosotros mismos. Cuando alguien cae, y digo, esa es otra área de la psicología que pudiera revisarlo, lo hemos visto en psicometría, pero hay personas que cuando caen en depresión lo primero que dejan o desprenden de su persona es el cuidado de su imagen. ¿Mm? Lo mismo le pasa a las empresas o a las organizaciones. Cuando una organización se deprime o cae en el exceso de confianza, deja de cuidar su imagen. Y eso es de verdad muy malo, insisto, tanto personal como organizacionalmente. Pero bueno, pudiera ser un área importante. Muy bien. ¿Qué más? La higiene. Siempre, eso Que sí, siempre, siempre, siempre se tiene que mejorar. La higiene del lugar, ¿ok? O sea, ¿cómo se va a mantener o se tiene que mantener? ¿Mm? La limpieza. Y ojo, desde la persona que atiende en la mesa, la persona que... Hay gente que es muy fijada. Recuerdo alguna vez haber llevado a un amigo a comer ahí al centro y la persona que te servía los tacos era la persona que te cobraba. Cuando él ve eso, me acuerdo que dejó su taco y ya no se lo comió. Y digo, güey, pero está bien delicioso. No, es que tocó el billete. Y dices, bueno, igual, tienes razón, pudiera ser importante. A veces la gente solamente va por la higiene. Ahorita con esta exacerbada situación del cuidado de la higiene, pues pudiera ser también un punto interesante. ¿Ok? Última, de las oportunidades. ¿Qué podríamos tener como oportunidades? Puede ser que haya demasiados puestos ofreciendo el mismo servicio. Mm, bien, ok, puede ser, muy bien. ¿Podría ser una fuente de ingreso, profe? Fuente de ingreso y lo que decía también, pues las siempre, siempre, siempre. Ay, perdón, profe, pero es que eso se lo dije en amenaza. Pensé que ya estábamos ahí. Vámonos a amenazas. Las amenazas siempre van a ser ¿qué? La competencia. Ajá. ¿Por qué? Ojo, y lo digo con toda honestidad. Ser los mejores no siempre implica o no siempre va a implicar ser los únicos. ¿Mm? No ser los únicos necesariamente va a implicar ser los mejores. Tenemos que aprender a vivir con la competencia y cuando somos más inteligentes también tenemos que aprender a vivir de la competencia. Te pongo el ejemplo. Todos hemos sentido celos. Y es más, que levante la mano quien diga que no ha sentido celos alguna vez en su vida. Todos los hemos sentido. Celos personales, profesionales, familiares, de pareja, de cualquier tipo. O sea, no nos gusta que se metan con lo que es nuestro o que consideramos como nuestro. Pregunta. Cuando hablamos de relaciones de pareja,
y sentimos celos. ¿Por qué generalmente es? Te voy a decir por qué. Porque no nos gusta que haya alguien en que se fije más o les gane la atención a nuestra pareja, ¿cierto? Bien, sabemos que los celos, digo, hablando en nuestro lenguaje profesional, que los celos tienen que ver muchas veces con inseguridad. Ok, yo estoy de acuerdo. Si tenemos personas o a nuestra pareja suele tener personas que pueden llegar a generarle por ahí, pues ya sabes, ¿no? Alguna situación o algún otro tipo de interés, nosotros nos enojamos y se la hacemos de emoción a nuestra pareja. Oye, ¿por qué le hablas? Oye, ¿por qué le contestas? Oye, ¿por qué saliste? Oye, ¿por qué? Y obviamente nosotros vamos a topar con pared porque pues, siempre va a haber una respuesta a cada interrogante que nosotros hagamos. Jóvenes, ese no es el camino ni la vía. Ese no es por mucho ni el medio ni el fin. Ajá. Si sentimos celos de una persona, primero tendríamos que preguntarnos qué tiene esa persona que no tenga yo. Física, intelectual, cognitiva, social, económica, de todos tipos. Uh-huh. Es que es más alta, es más fuerte, es más guapo, es más rápido, no sé. Y entonces ahí es en donde viene una situación en la que debemos de prestar muchísima atención. La competencia siempre va a estar presente. El problema es cómo los vamos a tomar. Si una amenaza o un área de oportunidad. Ya lo veremos más adelante. Vale, ¿qué otra amenaza pudiéramos tener? Le puse otra en el chat, profe. La pandemia hace cerrar temprano, ok. Los horarios, esa creo que es muy válida. Yo puse otra acá. Que dice, cambios en el precio de la materia prima. El ejemplo es el aguacate. Ajá, el aguacate casi es como si fuera una moneda de cambio. No, porque llega, me da una pluma y le pago con aguacate. No. Sino porque tiene fluctuaciones que son similares a los de la moneda circulante de algunos países. Incluso comparados, un aguacate con el dólar puede llegar a valer a veces casi lo mismo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que muchas veces para que tú puedas ofertar un buen servicio necesitas un buen producto y muchas veces el producto se encarece. Al encarecerse el producto, tienes que encarecer tu servicio, ¿cierto? Pues no es cierto. Les voy a decir por qué. Porque si tú encareces tu producto, entonces ya estamos en una franca desventaja con nuestra competencia. A veces tenemos que sacrificar esos procesos para poder estar más al pendiente del desarrollo de nuestra propia economía. Joven Aldo, ¿lo escuchó? A veces me metí a un grupo de pizzeros, nada más para ver qué decía. ¿Y qué dijeron? Y siempre se pelean de eso porque, no sé, luego se alocan y dicen que la harina madre, que la 00 y no sé qué. Entonces, pues unos dicen, no, pues métele aceite de oliva, así, o sea, como que lo quieren hacer muy profesional, pero pues ellos mismos encarecen sus precios porque pues el aceite de oliva sí está considerablemente más alto que los aceites, no sé, de origen vegetal o así. Bien, efectivamente, y eso, joven Aldo, es una amenaza. ¿Y a qué vamos? Que a veces el desconocimiento de las cosas o de los procesos es una de las amenazas más grandes. Ojo, no solo conocer tu negocio, sino también conocer tu mercado. Y eso también aplica a nivel personal. No siempre las mejores cualidades de las personas
son las que nosotros vemos. Muchas veces lo que primero vemos o en lo que más nos fijamos son en sus defectos, pero eso es por conveniencia. Lo que dice usted en esto de lo de las pizzas, pues tristemente es como solitos ponernos el pie, ¿no? Ahora sí, ¿qué es lo que tenemos ya en función a esto? Tenemos que hacer una equiparación. Ojo, de estas áreas, 4 específicos que tenemos, internas o externas, ¿cuáles son las que tienen prioridad 3? ¿Cuáles son las que tienen prioridad 2? ¿Cuáles son las que tienen prioridad 1? O sea, ¿cuáles necesitan o requieren de mayor atención rápida, expresa e inmediata? Otra, basado en esto, ahora sí, ya tenemos nuestra matriz. Ahora, ¿qué viene? 1. Tenemos que comparar las fortalezas contra las oportunidades, las debilidades contra las amenazas, las fortalezas contra las amenazas y las debilidades contra las oportunidades. O sea, básicamente tenemos que hacer una contraposición interna de los elementos externos y externos sobre los cuales estamos trabajando. 1. Fortalezas contra oportunidades. Y entonces pasamos acá a nuestra matriz FODA. Ajá. Aquí está. Ahí está. Fortalezas contra oportunidades. Las novedades, o sea, el ser una novedad o ser un puesto nuevo contra la capacidad de atraer nuevos clientes, contra mejora de visitas, la novedad contra la higiene, la novedad contra una fuente de ingreso activa. Casi no tener competencia contra la capacidad para atraer nuevos clientes. Ojo, el que seas el único, insisto con lo que te digo, aunque seas el único no significa que seas el mejor, ni que seas el mejor significa que seas el único. ¿Sale? Luego, tenemos y las debilidades contra las amenazas. Ajá. El espacio que tenemos en el puesto, los estacionamientos, contra lo que tiene la competencia. ¿Cómo vas a competir tú que no tienes estacionamiento, un lugar en donde la gente se pueda bajar de su auto cómodamente y pasar ahí a comprar tus tacos, contra una taquería como las de Tula, ¿no? Que tienen hasta viene o ballet parking, ¿no? Hay unas taquerías, no sé, las han escuchado o las han visto allá en México, que son las del Carboncito, que, güey, tienen ballet parking. O sea, una taquería tiene ballet parking, dices, está cañón. Otra, el cerrar temprano y los horarios reducidos. El que yo cierre temprano, por ejemplo, una taquería que cierra a las 11 de la noche, o es muy buena o no es taquería. Contra los horarios impuestos por el gobierno federal, estatal o regional para evitar lo de la serie de contagios. Poca mercadotecnia contra el desconocimiento que tenemos de la forma en la que se lleva el negocio, de la forma en la que se integra el negocio. Ya que tengamos resueltas estas áreas, lo que yo recomiendo es hacer lo siguiente. Miren. Aquí lo que podemos hacer es nuestra matriz. Te vas acá. Y le pones la primera, fortalezas, debilidades. Y aquí las vas a poner tú. Ajá. Tus fortalezas contra tus debilidades. Luego, tus debilidades contra las amenazas. Ajá. Y las vamos a ir llenando una por una.
Al final, lo que nosotros queremos es, de acuerdo a lo que ya habíamos visto, lo interno y lo externo, cómo lo vamos a confrontar. Ojo, aquí viene el análisis CAME. El análisis CAME básicamente son corregir, afrontar, mantener y explorar. ¿Ok? Hasta aquí yo creo que muchos, cuando estábamos en la prepa o en algo de administración, veíamos de lo que es el FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, ambas se contraponen entre sí y se sacan como estrategias. Va más allá de eso. El análisis CAME tiene que centrarse en corregir, afrontar, mantener y explotar cada una de estas áreas. En este caso, las debilidades tenemos que corregirlas. Eso que no me hace ser fuerte o no me hace tener la capacidad de ser fuerte, no me lleva a nada. Saberlo no me sirve de nada. Es como decir, yo soy una persona de repente poco responsable. Ok, te pongo el ejemplo. Cuando hacemos ahorita con sus compañeros de la optativa de selección, estamos entrando a entrevista y una de las preguntas que más me gusta hacer a mí es, ¿por qué razón no debería de contratarte? Dime, ¿cuáles son las cualidades negativas que tú tienes por las cuales yo no debería de contratarte? Y se sacan de onda, ¿no? Porque siempre vamos a una entrevista dispuestos a hablar o incluso a mentir sobre nosotros. Cuando se les cambia esa estrategia, de repente, bueno, de repente suelo ser muy flojo. Ok, si esa es tu debilidad, ¿cómo la vas a corregir? ¿Cómo estás dispuesto a corregir esa debilidad? Tus amenazas. Las amenazas hay que afrontarlas. Si yo sé que hay empresas o hay taquerías que tienen hasta valet parking, yo sé que no voy a poder tener un valet parking, pero a lo mejor me consigo un viene-viene. O no sé, saco botes o unas piedras, aparto espacios. Me hago una idea, digo que no es necesariamente bueno o legal, pero al menos busco confrontar esa amenaza. Las fortalezas hay que mantenerlas, pero también hay que aumentarlas. Hay que hacernos de más fortalezas. ¿Para qué? Para que nuestras oportunidades las podamos explotar. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, de este análisis tenemos que sacar las principales estrategias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Antes de definir y priorizar qué acciones se tienen que implementar, primero debemos entender cuál es la estrategia guía o estrategia madre de la empresa. ¿Queremos crecer? ¿Queremos mantenernos? ¿Queremos cambiar? Te soy honesto, cuando hacemos este estudio, o ahorita lo que vamos a hacer en el Excel, muchas veces, jóvenes, los datos nos dicen que lo que más le conviene a la empresa es cerrar. Se los juro. ¿Por qué? Porque las amenazas y las debilidades son tan fuertes o son tan complejas que por más ganas y ánimo que le echemos, de verdad sería una tarea poco recomendable confrontar. Sobre todo cuando hay dinero de por medio. ¿Ok? Otra. ¿Cuáles son esas estrategias? Vámonos por las principales. Estrategias defensivas. Son las que buscan evitar que empeore la situación actual. O sea, se busca revertir todo lo malo que se ha hecho para empezar a enderezar el camino. En este tipo de estrategias van a predominar acciones enfocadas a confrontar las amenazas y a mantener las fortalezas. ¿De acuerdo? Pero fíjense, ya estamos sacando desde la matriz anterior, desde el análisis CAME. El análisis CAME nos va a dar el tipo de estrategia que debemos de seguir. Otra estrategia, la estrategia ofensiva, busca mejorar la situación, pero ganando una cuota, ganándose un espacio en el mercado. Aquí van a predominar las acciones enfocadas a explotar las oportunidades y a mantener o a reforzar las fortalezas. Vámonos sobre nuestras oportunidades. Ya vimos que yo no tengo nivel de competencia contra, no sé, el Oxxo, ¿no? O los tacos que ya llevan muchos años. Aquí lo que podemos o debemos hacer es establecer un punto de acuerdo, un punto de contacto para saber que vamos a ir por otra cosa. Ahora, las estrategias de reorientación. Estas son en lo personal las que más me gustan o en las que más me gusta trabajar. ¿Por qué?
porque buscan transformar la situación haciendo cambios que eliminen las debilidades y permitan crear nuevas fortalezas. Insisto, muchas veces cuando hacemos esta reflexión o reorganización, reorientación de nuestros objetivos, tanto personales como organizacionales, pues tenemos que reorientar y aprender a construir a veces desde cero. Hace un tiempo yo pasé por una situación así y dije, bueno, tengo de dos, o sea, sumirme en el enojo, en la frustración, en la desesperación de que no se logró lo que yo quería, o empezar a trabajar lo que me solicitaban que debía de tener y que no pude llevar a tiempo y empezar a trabajar en ello. Y eso fue justamente lo que me vino muy bien. O sea, generar estrategias en donde a partir de la corrección de las debilidades se puedan explotar las oportunidades. Y la última es la estrategia de supervivencia, donde se eliminan los aspectos negativos que nos perjudican para poder desarrollar acciones enfocadas a corregir debilidades y afrontar las amenazas. ¿De acuerdo? Permítanme tantito, por favor. Listo, ahora sí.
Acuérdense, esto es súper, súper, súper importante para, ya sea, nuestra vida personal o la vida de las organizaciones. Definir qué tipo de estrategias o con qué tipo de estrategias vamos a trabajar. Esto nos tiene que dar una idea precisa de las condiciones en las que se encuentra la empresa. Ojo, si tiene que sobrevivir, si tiene que defenderse, si tiene que empezar a ser más agresiva o bien si tiene que reorganizar o reestructurar cosas importantes en su vida económica. Ahora sí, ¿cómo vamos a hacer todos los pasos anteriores en un Excel? Bien, aquí hay una forma de ejemplo que yo les doy basándose en esta matriz. Si ustedes la analizan, tenemos la acción, la persona responsable, el costo de inversión, porque esto sí es bien importante, cuánto me va a costar hacerlo, los meses o el tiempo que tengo, el objetivo que se tiene que cumplir o cubrir en cada uno de estos y la meta con la cual yo estoy dispuesto a empezar a trabajar. Ojo, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Ahora sí, puestas en los que son los elementos más trascendentes de nuestro entorno. Si bien es cierto, lo vamos a ver ahorita, por ejemplo, con Trello, o lo podemos ver directamente en Microsoft Project, que es el que tengo por acá. Vamos a empezar a hacerlo de la manera más sencilla, y es directamente en Excel. Entonces, acuérdense, necesitamos primero fortalezas y responsables del área o proyecto y necesitamos el costo de inversión. Ojo, no siempre va a ser dinero. Muchas veces el costo de inversión puede ser tiempo, y eso es un poquito más complejo de dar. Tenemos las fechas. Y tenemos objetivos y por último las metas, si es que se logran o no. Acuérdense, las metas tienen que describirse y tienen que manejarse a un porcentaje, ¿de acuerdo? Esto es algo importante porque muchas veces o en muchas ocasiones nosotros no tenemos muy en claro cómo es que se encuentran nuestros procesos. Digo, y eso es a veces normal, no pasa nada, pero sí hay que ponerlo como muy, muy, muy en cuenta. ¿Sale? Ahora, ojo con esto, jóvenes, porque aquí es donde muy pocas personas saben o pueden hacer este tipo de intervención. De hecho, esto es más como de administración, de ingeniería industrial, pero bueno, nosotros también tenemos la capacidad de hacerlo y desarrollarlo sin ningún problema, ¿vale? Ahí les va. Vamos a poner un ejemplo. Perdón, aquí no solo son fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y aquí vamos a poner lo que corresponde a cada una de ellas. Primera, ¿qué es lo que yo debo de corregir como fortaleza u oportunidad o área de oportunidad? Primero,
tengo que definir qué tipo de estrategia voy. Esta es una estrategia defensiva. Si es una estrategia defensiva, ¿qué quiere decir? Que lo que yo tengo que hacer por la empresa o para la empresa es definir cómo va a defenderse del entorno. Entonces, para hacerlo o recapitularlo, me paso acá. Si es defensiva, tiene que ser en afrontar amenazas y mantener fortalezas. ¿Ok? Tengo que amenazas y fortalezas, afrontar y mantener. En los objetivos vamos a colocar eso, afrontar y mantener. ¿Cuáles son las áreas? Acuérdense, en este caso, ya habíamos definido, perdón, lo tengo acá, ya habíamos definido cuáles son lo que tengo que afrontar y mantener. Y sé ahora que lo que tengo que afrontar o mantener son amenazas y fortalezas. Me voy a amenazas y fortalezas. Amenazas, de aquí. La competencia, los cambios en el precio, etc. Me voy al Excel. Ahí está. ¿Qué voy a hacer con la competencia? ¿Qué voy a hacer con los cambios en el precio? Con los horarios reducidos y el desconocimiento. Esas son mis amenazas. ¿Qué es lo que tengo que trabajar? Mis fortalezas. ¿Cuáles son mis fortalezas? Y las tengo acá. Ahora sí. Basándonos en esto, ¿quién es el responsable del área o proyecto para analizar o conocer la competencia? Vamos a poner Aldo. Cambios de precio en materia prima. Metemos a la señorita Liz. Lo de horarios reducidos, que lo trabaje la señorita Mariana. Lo del desconocimiento por parte de la zona, que lo conoce la señorita Giselle. Cintia, que trabaje cómo se puede ver o desarrollar como novedad. Y entonces dices, bueno, yo voy a ir organizando todo esto en función a las necesidades que tengo para concretar esta tarea, ¿de acuerdo? Basando en eso, obviamente, cada uno de este equipo va a ver fortalezas. Luego, por ejemplo, para casi no tiene competencias, Sandy. Para las ofertas buenas, la señorita Jess. La prueba de seguridad y la cuestión del consumo, por ejemplo, lo reviso yo, ¿no? La calidad, etc. Costo de inversión. ¿Cuánto me va a costar que Aldo centre su atención en el análisis de la competencia? Y dice, bueno, para analizar la competencia necesito ir a comer unos 5 tacos en cada uno de esos lugares para poder definir o decir yo si hay una relación directa en eso. Entonces, vamos a pensar que necesita 1,000 pesos, ¿sale? Cambios en el precio de la materia prima. Liz, pues en realidad no necesita ningún tipo de inversión porque pues eso lo va a hacer en función a el análisis de los costos. Lo de los horarios tampoco no requiere ningún tipo de costo. El desconocimiento a lo mejor dice, bueno, yo necesito hacer un estudio para ver de qué manera la señorita Giselle va a hacer la promoción de eso. Entonces van a hacer de eso, no sé, me invento, 5,000 pesos, ¿ok? La señorita Cintia, no es cierto, Cintia es su hermana, la señorita Citlali.
La señorita Cintia va a decir, perdón, Citlali va a decir, ok, yo necesito establecer como una novedad o vender como novedad este proyecto, pero sí necesito un costo de inversión mayor. Necesitamos contratar a alguien que nos haga volantes, lonas, y eso nos va a salir en 8,000 pesos. Sandy dice, bueno, es que no tenemos casi competencia en la zona, pues en realidad, más que hacer ese estudio, necesita fijarse en dónde se encuentran esas competencias y así sucesivamente. Fechas. Para esta fecha, pongamos 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de abril, yo debo de haber cumplido un objetivo. Ejemplo, en el caso del joven Aldo, ya tuvo que haber reconocido 5 taquerías de la zona, y llegar con un informe de cómo está ese proceso, cómo trabajan esas taquerías. ¿Cuándo lo va a hacer? Lo va a hacer el 15, lo va a hacer el 17, el 19 y el 20, ¿ok? Entonces dices, oh, ya entiendo, las fechas tienen que coincidir necesariamente o formalmente con el proceso que se tiene. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Un informe. Y el porcentaje, pues obviamente va a ser del 0 al 100. ¿Qué quiero decir? Que si son 4, cuando visite 2 y tenga el informe de 2, lleva el 50%, el 75% y el 100%. Pero ojo, si Aldo no puede cubrir esta por alguna razón, el porcentaje estimado entonces va a estar no en el 100%, ¿de acuerdo? Se queda en un 75% de un 100, ¿ok? Y entonces allí podríamos definir después cuáles fueron las estrategias que funcionaron más o menos. Y lo mismo, por ejemplo, en el caso de la señorita Liz, dice, bueno, realmente para hacer el cambio de la materia prima utilicé 2 días, el 15 y el 16, el 19 y el 20. O sea, antes de que terminara la quincena y antes de que empezara la quincena. Realmente no me gasté nada, pero el objetivo es conocer los mejores proveedores. ¿Sale? ¿Qué es aquí? Pues igual es un informe, o sea, ese es el producto que se va a entregar y hacerlo al 100%. Dice, bueno, pues de todos los que tenemos, hablé con todos y aquí está entregado al 100%. Ya que tengamos esto, los horarios, el desconocimiento, lo que se tiene que hacer, la promoción, la publicidad, si se cumplen cada una de estas tareas o de estos objetivos, estaremos en posibilidades, desde una estrategia defensiva con base a nuestras amenazas y a nuestras fortalezas, de qué manera nosotros estaremos en posibilidad de confrontarlo en un futuro. Y entonces sí, asegurar que lo que estamos haciendo va a tener una repercusión importante. ¿Dudas, preguntas o aclaraciones hasta aquí? Profe, ¿nos podría pasar sus diapositivas, por favor? Es que mis apuntes se quedaron como en espacios en blanco. Sí, no se preocupe. Gracias. Entonces, vamos a hacer una tarea. Para el próximo jueves, con base a esta presentación, es más, de una vez se las comparto en el grupo. Déjenme cerrar. Con base a lo que vimos hoy, ¿les parece bien empezar a desarrollar su propio FODA? Basándose, les digo, en las